Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este en vivo del día de hoy, viernes 13 de marzo. Aquí estoy junto con mi socio, Juan Moreno, y venimos con un tema muy importante especializado a dueños de negocio. Así que si eres dueño de negocio, estás iniciando o ya tienes un recorrido, ya estás facturando más de $300,000, $700,000, $1,000,000. Quédate que este en vivo es para ti. Vamos a dar mucha información importante y queremos que disfrutes, queremos que tengas el conocimiento y que puedas seguir avanzando en tu negocio aquí en los Estados Unidos. Nosotros como Belka Group nos hemos especializado en trabajar con dueños de negocio hispanos que vinimos como inmigrantes a salir adelante, a hacer una diferencia en este país y estamos demasiado contentos por los resultados que nuestros clientes están teniendo y los resultados que tú también puedes tener a través de la asesoría de puntos ciegos. Así que bienvenidos a este live. Corre y avísale a tus amigos, tus socios, tus compañeros para que se conecten y puedan obtener esta información de primera mano aquí con nosotros. Así que vamos a dar inicio. El día de hoy traemos un tema muy interesante y es algo donde todos los dueños de negocios hemos caído. Nosotros no somos la excepción y por eso mismo traemos esta información para que usted también se identifique con nosotros y pueda ver que hay una luz al final del túnel. Sí hay salida, sí hay una manera de avanzar con tu negocio de manera estructurada, con una organización donde el negocio no dependa de ti. Así que hoy no vine a hablar de vender más, vinimos a hablar de una realidad incómoda. Hay negocios que facturan, pero no respiran. Es decir, puedes tener toda la facturación, puedes tener un crecimiento, sin embargo, todavía te sientes ahogado en medio de la operación. Así que les voy a dar aquí a poner la presentación del día de hoy. Entonces, el negocio que factura, pero no respira. Ahora, consumo de recursos. Muchos negocios generan ingresos, pero sin estructura. Este enfoque no solamente afecta el tiempo del propietario, sino también su paz mental y capacidad de tomar decisiones. La falta de diseño claro puede transformarse en un verdadero vórtice de estrés y caos. Ahora, ¿cómo se ve esto? Cuando estamos en la operación diaria, todo depende del dueño, todas las decisiones las tienes que tomar el dueño es el cuello de botella, es decir, todo tiene que pasar por allí. Y ese es el momento donde el dueño pierde su paz y su tranquilidad y su capacidad de tomar decisiones, porque todo depende de él. Ahora, vamos a empezar aquí a hablar del diseño estratégico. El diseño de un negocio va más allá de los ingresos. Ya sabemos que estás facturando, ya sabemos que tienes un negocio que está prosperando, que ha ido creciendo y posiblemente ha crecido sin que tú te des cuenta. Cuando abriste los ojos ya estás facturando 200, 300, $500,000 y todavía te sientes como cuando iniciaste. Todo lo hace el dueño, todas las decisiones las toma el dueño. Has tenido que tener contrataciones, tienes equipo de trabajo, pero todavía sigue siendo tú el que tiene que hacer absolutamente todo. Entonces, un enfoque arquitectónico efectivo permite optimizar recursos, fomentar la libertad del propietario y establecer una estructura sólida que garantice el crecimiento sostenible y la estabilidad a largo plazo. Nosotros nos hemos encontrado con dueños de negocio que realmente están facturando, tienen un negocio que ha crecido de manera explosiva, que creció y no se dieron cuenta y todavía viven bajo estrés, bajo una ansiedad donde todo lo tienen acumulado, la cuestión taxable, la cuestión de la contabilidad, la estructura del negocio, el tener todas las cosas en orden. Todavía viven un desorden porque está creyendo todavía que está en un negocio que está facturando mucho menos de $100,000 y ya se te creció. Es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y no te diste cuenta. Y créeme que muchos hemos pasado por allí, donde crecimos y no nos dimos cuenta hasta que el estrés nos está ganando, hasta que ya nuestro cuerpo empieza a ver las consecuencias de este estrés que estamos viviendo. Y es importante hacer una pausa, determinar cuáles son los puntos ciegos que no estoy viendo, qué cosas puedo implementar para mejorar la estructura de mi negocio y que siga creciendo de manera fortalecida.
Ahora, los negocios pasan por varias etapas. Una de ellas es la dependencia total del dueño. Si todo pasa por usted, eso no es libertad, eso es dependencia estructural. Tenemos un mal concepto de que el dueño tiene que tomar todas las decisiones, el dueño es el que tiene que estar en control de absolutamente todo y déjame decirle que no debe ser así. El dueño del negocio es el CEO, es el estratega. Es la persona que sí está al tanto de las operaciones, pero no está involucrado en todas las operaciones. Es fundamental que aprendamos a delegar. Si todo pasa por el dueño, limitando la capacidad de crecimiento y generando dependencia en su aprobación constante. Si constantemente miembros de tu equipo están yendo a ti para tomar decisiones, entonces tú sigues en control, tú sigues allí operando. Ahora, si todo requiere tu aprobación, reduce la agilidad y afecta la toma de decisiones dentro de la empresa. Si nosotros tenemos unos roles determinados dentro de nuestra compañía, donde las personas que están encargadas de un área en específico tienen su rol bien determinado, ellas van a tener la capacidad de tomar decisiones acorde a su nivel de responsabilidad. No todo tiene que pasar por el dueño. En este caso, lo que debería pasar por el dueño son decisiones que involucran cosas más allá del rol de tu empleado, del rol de la persona encargada de un área en específico. Sin embargo, debería haber una libertad para el dueño, para que no esté constantemente en operación. Créame que el desgaste emocional, el desgaste mental que sufre un dueño de negocio cuando ha crecido y todavía tienes que estar haciendo absolutamente todo, es demasiado desgastante. Es un precio demasiado alto que pagar físicamente y emocionalmente. Incluso nuestra familia también sufre de esto porque quiere decir que no tienes el suficiente tiempo. Estamos creando un negocio para tener libertad de tiempo, libertad financiera, que puedas disfrutar de tu tiempo libre, puedas disfrutar de hacer un hobby, disfrutar del tiempo en familia, disfrutar de ver crecer a tus hijos, no solamente proveerles económicamente, sino disfrutar del tiempo con ellos. Y crecer más no significa menos tiempo, debería significar que tienes más libertad de tiempo para disfrutar lo que a ti te gusta, que esa es la idea que todos tenemos, el sueño americano, poder lograr tus sueños y tener libertad de tiempo. Y es algo que constantemente escuchamos, que estamos en esclavos unidos. Y yo estoy, sí, estoy de acuerdo con la frase, pero estoy en desacuerdo porque no todos deberíamos, no deberíamos vivir en una esclavitud en este país. Este país es el país de las oportunidades. Y así como es el país de las oportunidades, en la cultura americana, el americano es muy ordenado. Todo tiene un orden, una planificación, una estrategia a futuro. Entonces, nosotros como latinos venimos de otra cultura donde estamos acostumbrados a vivir el día a día y a apagar fuegos. Y tenemos que hacer el cambio de mentalidad para transformar esa mentalidad de apagar fuegos a la mentalidad de estratega, donde tú pases de ser el operador de todas las áreas de tu negocio a que tengas la libertad de tomar decisiones desde el nivel de un estratega, de un CEO de tu compañía. Ahora, el otro detalle que hemos visto también es el flujo sin estabilidad. Hay negocios donde entra el dinero, pero no se siente el orden. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto esto? Donde sí hay un flujo de caja, donde el ingreso llega, porque sí, el negocio lo podemos ver que estás facturando, pero eso afecta la salud general del negocio y el crecimiento. El no tener orden, el no tener un orden en los ingresos que llegan a tu negocio, el dinero que sale, eso también causa una fricción. Ahora, la desorganización en los procesos lleva a inconsistencias que impiden una operación fluida y predecible. Cuando nosotros vivimos del día al día, de apagar fuegos, de tomar decisiones todos los días, eso sí o sí va a traer consecuencias. Normalmente esas consecuencias las vamos a ver a la hora de la declaración de impuestos, que es en la temporada donde estamos ahora mismo. ¿Cuántos dueños de negocio no nos han llamado en estos días? Tengo prisa, tengo que hacer mi declaración, ya se llega la fecha límite, y les pregunto, ¿tienes contabilidad lista? No. ¿Tienes tus gastos registrados? No. ¿Tienes esto? Entonces están apagando fuegos. Son dueños de negocio que han crecido de manera
monetaria, pero aún siguen en una desorganización. Y esto es una bola de nieve. Esto va a seguir. Si no hacemos un alto y detectamos dónde están las carencias de nuestro negocio, dónde podemos mejorar, dónde podemos implementar nuevo talento para delegar decisiones, vamos a seguir apagando fuegos, vamos a seguir desgastándonos emocionalmente y físicamente y esto se va a hacer insostenible. Y eso es lo que queremos. Queremos que ustedes tengan una estructura, porque la ausencia de estructura sólida significa que el ingreso no garantiza estabilidad, solo es un flujo incierto. ¿Va a llegar dinero? Sí, porque es un negocio que ya es conocido, ya tienes clientes, los clientes te refieren, pero va a llegar un punto donde esa estructura se va a caer. Va a seguir llegando el dinero, pero no vas a saber dónde se está yendo el dinero. Entonces, el ingreso no es lo mismo que estructura. Puedes crecer y lo hemos visto. Hemos visto negocios que facturan más de $1 millón y todavía no saben dónde se va el dinero. Donde vemos negocios que facturan bastante cantidad de dinero y no saben, no tienen una estructura, no tienen una protección, no tienen un plan a futuro. Siempre siguen en la misma operación porque aprendimos a trabajar y empezamos y emprendimos, comenzamos con un sueño a ver si nos iba bien y resulta que han pasado 3, 5 años y ¿qué crees? Te fue bien, has crecido. Y les quiero decir una cosa, los felicito por eso. No todo el mundo logra esto. Muchas personas inician un emprendimiento y a la primera de cambios vuelven a un empleo. Y yo quiero felicitar a todos aquellos dueños de negocio que han llegado a este punto. El punto de crecer, el punto donde estás facturando, el punto donde ya eres conocido, donde ya tus mismos clientes refieren a otros clientes. Ahora lo que queremos es que tengas la libertad de tomar decisiones, libertad de disfrutar tu tiempo, conocer a dónde se está yendo los ingresos, dónde puedes delegar, dónde, hasta qué punto el dueño de negocio eh, tiene participación o tiene decisiones en cosas que son pequeñas. Eso es lo que queremos ayudarles a ustedes con esta charla. Ahora, las decisiones reactivas. Cuando las decisiones se toman por urgencia, la operación se desgasta por dentro. Es decir, la urgencia. Las decisiones se toman rápidamente, priorizando la inmediatez sobre la planificación estructurada y estratégica. No hay un plano, simplemente sigues tomando decisiones. Es lo que es urgente hoy, apagar el fuego hoy y dejas todo lo demás para mañana. Eso es desgaste. Créamelo que lo hemos vivido, lo hemos experimentado y de primera mano les puedo decir que es difícil vivir así, porque llevas esta carga a tu casa. Al momento que tú quieras descansar, sigues. ¿Cuántos de ustedes van a casa a descansar y siguen pensando en el negocio? ¿Cuántos de ustedes van a casa y todavía están respondiendo mensajes o llamadas de clientes? ¿Cuántos de ustedes van a casa y todavía tienen que abrir la laptop para revisar correos electrónicos que quedaron pendientes? Eso es lo que queremos eliminar, que tú tengas tu horario de trabajo, que tú puedas disfrutar de tu horario de trabajo y dejes el trabajo en el trabajo. Puedas ir a casa a disfrutar del tiempo en familia, a descansar, a desconectarte. Porque no solamente eres dueño de negocio, también eres padre de familia, también eres hijo, también eres hermano, también quieres disfrutar de un tiempo, tu hobby o simplemente descansar. Entonces, la desorganización es la falta de una base sólida que genera desorden en los procesos, afectando la eficiencia general del negocio. Cuando tenemos una desorganización en nuestros horarios, en las decisiones, en cómo estructuramos el equipo, siempre va a haber una ineficiencia en el negocio. Se va a ver. Esas son grietas que vamos a empezar a ver porque estamos tomando decisiones por urgencia. No estamos siendo estructurados. Tenemos miembros del equipo, pero nadie sabe cuál realmente es su rol. Y eso es importante que lo definamos. Ahora, la fricción, la habitualidad de tomar decisiones reactivas, crea un ambiente donde la tensión y el estrés son constantes. Miren, no, Juan, yo sé que Juan les va a hablar un poquito más de esto en unos minutos, pero vemos dueños de negocio que llegan aquí tan ansiosos, con la urgencia de hacer las cosas porque estamos en contra del reloj. Y lamentablemente son negocios que ya tienen 3, 5, 7 años, 10 años, incluso hemos tenido negocios con mucho más tiempo operando, que han crecido y todavía no saben dónde están parados.
todavía están tomando ellos decisiones, todavía se sienten perdidos en este mundo de los negocios y realmente no es algo complicado. Simplemente no te has sentado a hablar con nosotros y a o hacer un plan. Vamos a empezar a organizar. Un desorden de 3, 5, 10 años, mi gente, no lo vamos a poder arreglar en 2 semanas. Es un proceso. Tenemos que empezar a ver dónde están las grietas. Por eso es importante la auditoría de puntos ciegos, porque va a ser el primer mapa que nos va a indicar cuáles son las grietas de tu negocio, qué puntos están débiles, qué columnas podemos fortalecer y de allí empezar a avanzar con los otros pisos de arriba. No podemos empezar a construir un edificio desde el techo. Tenemos que fortalecer la base para tener buenas columnas, buena estructura y que el crecimiento sea progresivo y sea en bien, no sea para que sigas con más estrés. Crecer no significa más estrés, sí significa más responsabilidad. Por lo tanto, si hay más responsabilidad, el negocio puede sostener más empleados, más talento, más líderes que a su vez van a liderar a otras personas que estén debajo de ellos. Y es la idea, que el dueño de negocio pase de ser un obrero de su propio negocio, de ser un empleado costoso, a ser el dueño del negocio, el CEO, el estratega de ese negocio. Ahora, Juan, desde la lectura técnica, desde tu punto de vista y desde tu experiencia en la parte contable, ¿qué suele aparecer cuando una operación llega a este punto? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, quiero confirmar que me oye, me escuchas ahí. Listo. Sí, Bueno, llegando a este punto, cuando el negocio, como dice en la presentación, crece sin una estructura, casi siempre aparecen grietas que estaban ahí siempre, pero que ya con el tiempo son más evidentes. Ya las se pueden ver porque ya están, están muy grandes estas grietas. Entonces, lo que voy a mencionar a continuación, ya lo hemos venido hablando, Claudia lo mencionó al principio, parte de esto. Entonces, estos errores o grietas que se ven ya es cuando ha pasado tiempo. Es algo que ya lleva ahí el negocio cometiendo el mismo error. Lo llamamos de algo crónico porque viene desde años atrás y se viene a evidenciar tiempo después, donde ya es un poco más complicado, digamos, mejorarlo, pero se puede hacer, todo se puede hacer. Entonces, vamos a empezar a hablar con estos tres puntos que tenemos acá en la presentación. El flujo mal sostenido. Esto lo he venido yo mencionando ya varias veces anteriormente. Aquí le voy a dar digamos, enfoque. Pero el flujo mal sostenido puede generar caos y desorganización. Sobre todo la desorganización lleva a este caos, afectando la eficiencia dentro de la empresa. Entonces, hablando de este flujo mal sostenido, lo mencionaba Claudio al principio, que el problema no es que, digamos, el negocio no esté facturando, no esté haciendo ventas. De hecho, lo que vemos es que sí, hay muchísimas, digamos, ganancias en poco tiempo. El negocio empieza a crecer, pero no hay que confundir esa parte digamos, de facturar mucho con que el negocio esté sano. Entonces, no, yo quiero que no lo veamos con que si el dinero está generando mucho dinero es porque es un negocio que está bien. Eso es, lo vamos a llamar como el espejismo de las ventas. Entonces, es como una ilusión. Si no hay una organización, tarde o temprano van a empezar a verse en esas grietas. Entonces, el dinero, digamos, sí entra, pero como no hay un sistema de distribución, y ese sistema de distribución es básicamente que tú tengas una planeación, que tengas unos gastos en mente que vienen, pueden ser los impuestos, en este caso que son, digamos, impuestos, pueden ser cada 3 meses o impuestos anuales. No hay, digamos, un sistema, muchos negocios tienen un sistema en donde ellos crean otra cuenta de banco para pasar este dinero que son pagos fijos, pagos de empleados, pagos de impuestos, pagos de las utilidades, eh, digamos que lo van a separar con ese fin. Entonces, muchos negocios que no tienen ese sistema de distribución bien definido y simplemente meten dinero y no saben cómo utilizarlo, no saben para dónde va, simplemente llega, son muy reactivos y van sacando el dinero y pierden esa liquidez, esa fluidez de dinero. Entonces, no va a importar si, digamos,
facturan al mes, digamos, 1.000 o 10.000 en ventas si no hay una organización. Voy a poner un ejemplo. Yo para estos puntos voy a hablar con un par de ejemplos para que de pronto quede mucho más claro. Vamos a poner el ejemplo, no sé, una agencia de marketing que tiene un cliente grande, llega a un proyecto en algún momento y quieren hacer una campaña. Este cliente de esta empresa de marketing le gira, vamos a decir, un anticipo, un dinero grande para este proyecto. Entonces, en las cuentas del negocio se va a ver este anticipo. Vamos a poner un ejemplo que sean $200.000 que le metieron al proyecto. Entonces, perdón, la agencia de marketing obviamente está viendo números grandes ahí y empieza, digamos, el dueño, como no tiene este sistema que mencioné anteriormente, empieza a gastar. Entonces dice, bueno, porque eso es otro error, es, digamos, que voy a gastar, pero me lo estoy gastando en el negocio. Entonces empieza a cambiar computadores o empieza a cambiar equipo, empieza a cambiar, no sé, el furniture, las sillas y darse un bono, ¿por qué no? Porque me lo merezco. Entonces, eh, cuando ya el proyecto empieza a funcionar, ya el cliente está pidiendo, digamos, resultados, ya la empresa no tiene liquidez, empieza a quedarse un poco corta. Y vamos a decir que si maneja empleados o si maneja gente que le ayude, los freelancers, por ejemplo, que trabajan mucho con estas agencias de marketing, hay que pagarles y ya el negocio no tiene este dinero. ¿Por qué? Porque entró un dinero grande, simplemente se vio ahí un balance en la cuenta bastante bueno y atractivo, pero como no se tiene esa planificación, se va gastando sin medida. Entonces, eso hay que controlarlo, tenerlo en mente, y eso le ha pasado a muchas personas, a muchos clientes. Otro ejemplo que me pasó a mí con un negocio, eso fue un restaurante mexicano. Por ejemplo, el 5 de mayo. El 5 de mayo es un buen día para los restaurantes mexicanos y hay mucho movimiento. Ese día entra mucho dinero a la cuenta. Ya cuando termina el mes, digamos el mes, hay bastante dinero ahí. Y como no está esa planificación, el dueño empieza a gastar, vamos a pagar cuentas viejas, vamos a pagar esto, los utilities, la renta ya está tratando de cubrir huecos que ya vienen desde antes por ese mismo mal manejo. Estas grietas aparecen acá. Entonces pagan todo eso. Cuando ya termina el mes, pues no tienen para pagar la nómina de los empleados. Entonces, también hay que mirar cuáles son los gastos más importantes que tiene el negocio, cuáles gastos pueden esperar un poco, que uno puede hablar con esos vendors que tiene, diga, dame una espera o algo. Si tú no le pagas a tus empleados, tal vez se vayan a ir, no vayan a trabajar bien. Entonces, también hay que mirar esa parte, como esas prioridades en los pagos. Esto se hace es con una buena estructura. Entonces, ahí, volviendo a la presentación del flujo mal sostenido, es esta parte de no tener una estructura para saber para dónde llega, perdón, del dinero que entra, para dónde es que se va. Listo. El segundo punto que tenemos en la presentación es de decisiones sin protocolo. Esta la mencioné anteriormente y vamos a leer la descripción. Decisiones sin protocolo producen incertidumbre, llevando a reacciones impulsivas que afectan el rendimiento. Entonces, yo les había hablado antes, digamos, de los procesos y políticas que tiene una compañía que no están en papel, están, digamos, en el aire, solo las maneja el dueño, como Claudia mencionaba al principio, todo pasa por el dueño y no hay un plan de trabajo. Vamos a decir que los empleados no tienen autonomía porque siempre van a depender de la decisión que les diga el jefe o el supervisor o el dueño de la compañía. Entonces, es bueno tener un manual de operaciones, no depender de la memoria. Digamos que si hay un empleado nuevo, no sabe cómo hacer cualquier acción, que vaya a ese manual de operaciones y mire cuál es el protocolo, qué se debe hacer en determinados casos. Que todo esté tan específico que le quede fácil a la persona, sea un ayudante o un tercero, que sepa cómo actuar en determinada situación. Básicamente es que tenga una autonomía. Porque cuando no hay esa autonomía no se sabe qué hacer, entonces toca esperar siempre a que el dueño les dé esa indicación.
Esto no solo es para, digamos, manual de operaciones de los empleados o ayudantes, sino también para ver cómo está organizado el negocio, qué se hace en diferentes casos, o quiénes son los dueños, o los porcentajes de los dueños, todo ese tipo de cosas. Tiene que estar bien definido en papel, que no quede nada en el aire. Volviendo, digamos, a un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Gente que trabaja en ventas, vamos a decir, gente que trabaja en ventas y alguien llama a la agencia o al negocio pidiendo una devolución por alguna cosa. Puede ser algún cliente enojado, que los hay, pidiendo una devolución. Y la persona que está atendiendo la llamada de pronto no sabe qué hacer en estos casos. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca llamar de pronto al dueño, de pronto el dueño no está disponible en ese momento, el empleado no sabe qué hacer y se toma una mala decisión. Entonces, si hay una buena, digamos, la autonomía, ya puede, digamos, este empleado saber qué hacer en ese tipo de situaciones. Lo otro, y lo he visto mucho, en cualquier tipo de negocio, sea restaurante que lo menciono mucho, o sea en construcción, todos estos negocios siempre tienen un empleado o un ayudante estrella para el dueño. Siempre es el que sabe todo, el que sabe qué hacer en cualquier caso, es el empleado más viejo o de más antigüedad en la compañía o negocio. De repente, por cosas de la vida, ese empleado sale, sea por un accidente, sea puede que haya muerto, o sea que se fue, no quiere seguir trabajando. ¿Qué pasa con los empleados que quedan o qué pasa si llega una persona nueva? Todo esto va a estar en ese manual de operaciones. Entonces muchas veces los dueños dependen de gente que tienes por muchos años, que son los únicos que saben, y cuando esa persona falta, pues el negocio se para. Entonces es muy, muy importante tener ese manual de operaciones para que no todo dependa de una persona o del 100% de la memoria del dueño, por ejemplo. Entonces, ese protocolo hay que tenerlo. Es demasiado recomendado para darle un orden y dirección dependiendo de la situación en la que llegue el negocio. Entonces, aquí lo que se trata es de estar prevenidos, evitar cualquier error, y esta es una de las otras grietas que aparecen. Eh, Se va al asistente de confianza y se para el negocio. Entonces, eso es lo que no queremos. Listo. Em, no sé si me ocurra otro ejemplo. Podemos pasar al punto 3, que es la estructura fiscal y financiera, digamos, débil, ¿cierto? Entonces, una estructura fiscal y financiera que tiene debilidades puede resultar en vulnerabilidades y amenazan la estabilidad del negocio. Ese también lo habíamos mencionado antes un poco, y básicamente la estructura fiscal y financiera débil es que está estructurada, vamos a decir, sobre una base muy sólida, perdón, muy débil, no es una base sólida. Entonces, el problema aquí de profundidad es que los negocios van creciendo sin una estructura, van creciendo muchos, afortunadamente van creciendo rápido, y entonces no saben qué hacer, los dueños no saben qué hacer. Van mezclando cosas, van mezclando la parte personal con la parte del negocio. Llega un punto en que ya la figura, digamos, jurídica o la figura tributaria para hacer impuestos no es la más adecuada. Entonces terminan pagando más impuestos de lo normal. No tienen, digamos, una contabilidad al día. Es una contabilidad más bien reactiva, solo para cumplir simplemente, bueno, los impuestos y ya, pero no son proactivos. La palabra que yo menciono siempre es proactivo. Entonces, hay que darle esa estructura, esos cimientos, la base sólida, y no que esté construida sobre barro, por decirlo así, cuando hablamos de unas de estructuras, y darle como ese orden desde un principio, ¿cierto? Hay compañías que pasan de vender, como mencionaba Claudia ahora, no sé, vamos a ponerle 50.000 al mes y terminan ganando 200.000 al mes. Entonces no tiene tampoco esa estructura que yo mencioné al principio, estructura de deducciones. Muchas veces quieren en sus taxes deducirse gastos que no son gastos operativos, sino que son más bien gastos personales, porque no está esa estructura de diferenciación. Por el otro lado, también no está esa parte que les protege el patrimonio personal, porque en la parte legal también la dejan a un lado. Entonces, esos cimientos de la parte de la estructura fiscal son muy importantes tenerlos desde el principio.
El otro ejemplo que yo mencioné antes, aquí le doy un poquitico más de relevancia, es cuando, vamos a decir, amigos, unos amigos se conocen desde hace muchos años, alguno tiene una idea de negocio y se asocia con alguien, comienzan vamos a poner un ejemplo, no sé, un restaurante, vamos a poner el ejemplo de restaurante, forman un negocio, forman una sociedad, pero todo está en papel. Perdón, está en el aire, no hay nada en papel, no está bien establecida, la compañía no está bien registrada y al cabo de unos años hay problemas. Ya el negocio, en este caso que mencioné el restaurante, ya factura demasiado comparado con ese inicio y alguno de los socios se quiere retirar o no está contento o simplemente ya no está siendo parte del negocio activamente, sino que no quiere trabajar de pronto. Entonces ya hay problemas. Como no hay nada estructurado, no hay nada en papel, eh, ahí vienen los problemas. Puede que uno demande al otro por, no sé, un robo o alguna otra cosa, o alguno dijo, voy a tomar dinero de acá sin permiso del otro socio porque no está ese protocolo de acción. Alguno le da por cerrar la cuenta y pasar la cuenta del banco perdón, la cuenta del negocio a otro banco, deja al otro socio sin acceso. Pasan infinidad de cosas porque no se tiene desde un principio esa parte legal que le va a dar estructura al negocio. Entonces, todo lo que hemos mencionado acá se basa es en la organización, en el orden desde un principio. Si ya ustedes vienen y por muchos años trabajando e identifican cualquiera de estos, digamos, puntos que mencioné, no es tarde, no es tarde. La idea es esa, de verlos a tiempo. Y si ya no se lo descubrieron tarde, tratar de darle solución a eso lo antes posible. Todo se puede solucionar, todo se puede reestructurar y mejorar. Entonces aquí estamos nosotros para ayudarles en esa parte. Esos son los tres puntos que quería mencionar. Mucho de estas cosas ya las hemos venido mencionando en otros webinars que hemos dado. Entonces yo sé que de esta manera se les va quedando aún más en el subconsciente de que tienen que organizarse. Entonces ahí se las dejo. Podría terminar con una frase que cumplir no es lo mismo que estar estructurado. Bueno, está en la presentación. Muchas veces estamos cumpliendo porque toca, porque es la ley, porque hay que hacer impuestos, pero eso no quiere decir que estén bien estructurados. Entonces hay que dejar un poco también ese estrés de hacer las cosas rápido, de que se me pasó el tiempo y más bien darle una buena planeación, ser proactivos en este caso. Entonces, Claudia, quiero que esa es la parte que iba a compartir hoy. Yo sé que Correcto. tienes algo más para decir. Sí, y que hemos visto también cuando vemos esta urgencia, Juan, cuando los negocios tienen auditorías. Auditorías de Workers' Comp, auditorías del Sí, IRS. he visto Hay algo, una bueno, yo a veces, urgencia terrible por ayúdame. Nos avisan ya último minuto después que ya recibieron tres cartas de auditoría y miren, realmente los queremos ayudar, pero para poder ayudarlos necesitamos no solamente apagar el fuego de la auditoría, es ver las bases, ver cómo está estructurado el negocio, empezar a tener orden para que usted también tenga paz mental y pueda ver flujo de dinero y pueda saber dónde se está yendo el dinero. Porque créame que si usted está facturando 300, 500, 700.000 dólares al año, cuando usted tenga orden, usted va a ver mucho más flujo de dinero. Puede estar entrando lo mismo, pueden ser las mismas ventas, pero usted va a ver más fluidez de dinero porque usted está organizado. Usted puede incluso pagarle mejor a sus empleados, a ese empleado de confianza que mencionaba Juan, ese empleado clave. Es importante que usted lo bonifique, es importante que ese empleado esté feliz donde está. Y eso se siente cuando el negocio tiene estructura. Eso se siente y qué chévere es, y normalmente nos sucede, y lo vemos mucho con personas que son empleados. ¿Qué es lo primero que nos dicen? Tengo este empleo porque me ofrece beneficios. Tengo este empleo porque el dueño me da seguro de vida, seguro de salud, tengo seguro en caso de una discapacidad y no los culpo porque se sienten cuidados por su empleador. Entonces, qué chévere es que tus empleados también sientan eso de parte tuya. Mi empleador me cuida, mi empleador me aprecia. No solamente con el sueldo que me estoy ganando por el trabajo que desempeño, sino que da la milla extra por mí porque soy una persona clave. Si la persona clave desaparece de tu negocio,
¿Cómo tú apagas ese fuego? Es importante tener una estructura, es importante saber cuál es el protocolo de qué hacer en caso de que algo suceda. No estamos esperando que sucedan cosas malas, pero debemos estar preparados para cuando suceden. No, no planificar es planificar un fracaso. Tengan eso en mente. No tener una estructura, no tener una planificación es planificar para un fracaso. Y eso tómelo para su vida personal y la parte también comercial. Si no planeamos qué puede suceder mañana, estamos planeando un fracaso seguro. Ahora, continuando aquí con la presentación, gracias Juan por tu aporte. Yo siempre aprendo de Juan cuando él habla. Trabajamos juntos y estamos juntos en esto, pero cada vez también yo aprendo. Eh, Muchas veces el negocio no necesita solamente más ventas, necesita mejor estructura para sostener lo que ya existe. No queremos decirles, has hecho un mal trabajo, queremos mejorar lo que ya has hecho, porque si ya has llegado tan lejos, algo bueno tuviste que haber hecho. Y eso también es importante reconocerlo. No todos llegan donde tú estás llegando. Ahora, un crecimiento riesgoso. Crecer sin estructura sólida puede llevar a riesgos ocultos en el negocio. La apariencia de éxito puede ser engañosa. Sin una base estable, el futuro se vuelve incierto, comprometiendo la sostenibilidad y el bienestar de la empresa a largo plazo. Imagínense, cuando yo voy a la playa, a mí me llama mucho la atención las edificaciones, las casas o los edificios, los hoteles que están cerca de la orilla. Y siempre me fijo en cuáles son las bases. ¿Por qué? Porque cuando hay huracanes, es importante que esa estructura se mantenga. Ellos saben que van a venir tormentas, ellos saben que pueden venir huracanes. Por lo tanto, esa estructura debe sí o sí tener refuerzos en sus bases. No podemos construir simplemente un palafito, que son unas estructuras que los indígenas de mi país construían encima del agua, porque no va a tener una sostenibilidad. Tenemos que aprender a que construir un edificio fuerte, un edificio que queremos que tenga 20, 50, 100 pisos, tiene que tener una base fuerte, tiene que tener una estructura, tenemos que saber los planos, tenemos que saber hasta dónde podemos crecer con la estructura que tenemos. Cuando en nuestros países, eso se ve mucho en Latinoamérica, que construimos una casa. Nuestros padres construyeron una casa y dicen, esta casa la voy a construir y arriba voy a construir los pisos para mis hijos". Mucho, lo hemos visto muchísimo en muchos países de Latinoamérica donde los papás viven abajo y arriba van viviendo los hijos. ¿Qué pasa cuando empiezan a construir sin una estructura? Si no fortalece la base, se daña la casa, se cae. Lo vemos en nuestros propios países, que hay gente que construye sin construir, sin tener un plano, sin hablar con un arquitecto, sin hablar con alguien que sabe, simplemente lo hacen por inercia, porque creen que poner dos bloques y dos vigas es suficiente. Y no, no es solamente colocar dos vigas y dos bloques, es fortalecer la base para que la construcción arriba se mantenga a pesar de las tormentas, porque querámoslo o no, también hay tormentas económicas, también hay cambios en cómo la economía actúa a nivel mundial y eso también tenemos que estar preparados. Queremos que los negocios vayan bien, tenemos la esperanza de que todo fluya, de que las ventas sigan creciendo o se mantengan, pero si algo contrario sucede, ¿estamos preparados para esos momentos? ¿O vamos a volver a apagar fuegos? Es importante tener esta estructura, mi gente, para tener negocios fuertes, negocios que se mantienen en el tiempo, que podamos generar aún más empleos en este país y podamos hacer una diferencia como latinos. Es importante, venimos como inmigrantes y tenemos una ventaja que muchos de nosotros hemos construido negocios cuando los nativos de aquí no lo han hecho. Eso ya es una ventaja. Yo quiero que usted se felicite, que usted se dé una palmadita a usted también, que a pesar de todo el desorden que hemos tenido, hemos crecido. Ahora vamos a copiarnos del americano, vamos a copiar esas cosas que sí podemos copiar de ellos, que son importantes, como es planear, planificar para mañana, tener una buena estructura, proteger mi familia si algo me sucede, tener las reglas claras dentro de mi negocio. Si tengo una sociedad, que esté todo específico en papel,
El latino es muy de palabra. No, porque es mi amigo, es mi hermano, nos llevamos bien. Sí, puede existir esa camaradería, puede existir esa hermandad, pero legalmente tenemos que hacer las cosas en papel, no solamente de palabra, porque suceden cosas, la gente cambia, cambia de sueño, cambia de idea, se quiere mudar a otro país y es normal. La vida es vida, la vida no es una línea recta, es una subida y bajada. Por eso tenemos que tener una estructura sólida, saber a dónde vamos, tener una base sólida para el crecimiento sano de nuestro negocio. Aquí está. Entonces, las soluciones evaluadas es un enfoque estructurado para el éxito. En Belka entendemos que evaluar primero es esencial para el desarrollo sostenible de su negocio. Crecer sin estructura no es éxito pleno, es riesgo diferido. Y yo lo voy a volver a repetir porque esta frase para mí es clave. Crecer sin estructura no es éxito pleno, es riesgo diferido. Lo que no estás arreglando hoy, lo que estás dejando pasar hoy, mañana vas a ver las consecuencias. Sí o sí las vamos a ver y normalmente las vemos con el IRS. Correcto, Juan. Cuando dejamos las cosas para después, ¿cuándo nos va a doler Sí. eso? Sí, el IRS pues trata de educar a la gente con penaltis. Esa es la dinámica que tienen ellos. Sí, ya los clientes empiezan a recibir cartas y algo particular con el IRS, con el gobierno, es que muchas veces se cometen errores en un año, pero veo clientes que reciben cartas, vamos a decir, ya después de 3 años que pasó ese error o esa mala preparación de impuestos. Entonces es algo sorpresivo porque en la mente del dueño de negocio está que no pasó nada, digamos, con alguna mala preparación, pero años después el gobierno, no sé, por alguno de sus métodos se entera y ya empieza a auditar a la gente. Entonces, muchos negocios o muchas, ya también a nivel personal, dicen, no, yo siempre he hecho las cosas así y nunca ha pasado nada. Entonces, después es que se vienen uno a enterar de que sí pasa. Entonces, que no le pase a usted hacer las cosas bien hechas desde el principio. Tu negocio puede estar facturando $350,000, $700,000 o más de 1 millón al año. Y aún así estar perdiendo control en cosas que nadie está evaluando. Porque en este nivel el problema casi nunca es solamente vender más. El problema suele estar en decisiones sin plano, flujos sin orden y riesgos sin evaluación. Eso es lo que revela la auditoría de puntos ciegos. No es una llamada general, no es consultoría básica, no son tips. Es una evaluación estructural para identificar lo que hoy está drenando capital, ancho de banda y capacidad de decisión. Aquí evaluamos 3 cosas. Estructura, si el negocio está diseñado para sostener operación o si el dueño sigue siendo el sistema. Flujo, si el dinero está produciendo claridad o solo presión. Riesgo, si hay exposición que hoy nadie ha puesto sobre la mesa. Y al finalizar no sales con más información. Sales con claridad, prioridades para los próximos 90 días y criterio para decidir mejor. Si tu negocio ya produce a cierto nivel, este paso no se deja a la intuición. Aplica a la auditoría de puntos ciegos desde el link del perfil o escanea el código QR en pantalla. Entonces, si usted reconoce que su negocio se está sosteniendo más por esfuerzo que por diseño, al siguiente paso es aplicar a la auditoría de puntos ciegos. Los invitamos a aplicar a la auditoría de puntos ciegos para que descubras qué es lo que está pasando con tu negocio y podamos crecer en este 2026 con un negocio exitoso, estructurado, con orden y flujo de dinero. Así que eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Si estás viendo la repetición, todavía estás a tiempo de aplicar a la auditoría. Queremos que compartas este video con personas que amas, que aprecias y que desees, que también tengan una estructura organizada. Juan. Bueno, sí, agradecerles a todos por conectarse. Igual, como dice Claudia, si estás viendo esto ya en otro día, en la repetición, espero que esta información sea valiosa para ti y que si identificas varios de los errores o al menos uno que puedes estar cometiendo, pues ya tienes una idea de cómo corregirlos y cuáles son los pasos a seguir.
Así que muchas gracias y nos vemos en nuestro próximo en vivo con más temas para usted, dueño de negocio. Así que bye bye. Chao. Súper bien.